Chicos, chicas, bienvenidos a Farming Simulator 23. Amigos, tal como dirá en el título de este video, ya estoy listo, amigos míos, para decirles cómo empezar de la mejor forma, de la mejor manera en Farming Simulator 23, chicos. Algunos dirán, Eder, wow, qué rápido. Pero sí, chicos, estoy viciadísimo con este videojuego, amigos, que la verdad está súper maravilloso gráficamente y lleno de contenido, amigos, como no se lo imaginan. Y bueno, amigos, vamos a empezar de inmediato porque pues sé que algunos estarán pensando, bueno, Eder, seguramente empezaremos de la misma forma que nos recomendaste aquella vez con el Farming Simulator 20. Y bueno, chicos, pues tengo que decirles de que no. Este videojuego no es para nada igual que el Farming Simulator 20. Acá las reglas del juego cambiaron totalmente y créanme que la mejor forma para empezar no es igual a la del Farming Simulator 20, amigos. Y bueno, también, chicos, sé que los que me han estado viendo en directos estarán pensando cuál ya es la mejor forma de empezar que yo tengo. Y no, amigos. La verdad es que pues yo estaba muy equivocado en algunos aspectos mientras estaba jugando en directo. Ya he explorado mucho más el videojuego y bueno, voy a empezar de inmediato para que todo el mundo sepa cómo empezar en este juego y que el dinero no sea un problema y que ustedes avancen súper rápido en su granja y también que tengan muchísimo dinero, porque el videojuego necesita dinero bastante para probar todos esos sistemas novedosos como la tala de árboles, las uvas, las aceitunas, el montonazo de cosas, chicos, la fábrica, los aceites, los pasteles. Todos queremos ya probar los pasteles y ponernos ropa nueva. Vamos, chicos, de inmediato. Primero nos vamos al menú y nos acercamos al apartado de configuraciones. Aquí lo que tienen que hacer, chicos, súper importante de inicio, tienen que poner el tiempo a la escala temporal tiempo real, chicos, ¿ok? Y si no, bueno, por lo menos hasta 10x, pero yo les recomiendo a tiempo real para iniciar. ¿Esto por qué? Porque si no el videojuego les va a correr el tiempo súper veloz, porque cuando ustedes recién empiezan, el videojuego viene a 60x, demasiado rápido, chicos. Y bueno, luego de ahí, amigos, luego de ahí vamos a bajar hasta el apartado donde dice trabajadores de la IA, ¿vale? Y aquí vamos a quitar todas las ayudas. ¿Por qué? Porque esto es las ayudas de los trabajadores y si no las quitamos nos van a estar gastando dinero cada que ponemos un ayudante y lo vamos a hacer, chicos. Pero no queremos que nos gaste nada, ni combustible, ni semilla, ni fertilizante, ni nada. ¿Ok? Una cosa que te aclaro de inmediato es que si tu vehículo está lleno de combustible o lleno de semilla o lleno de fertilizante, eso no le va a importar al ayudante. El ayudante va a comprar semilla nueva cada vez que está trabajando. ¿Ok? Bien, hecho eso, chicos, ahora lo siguiente que vamos a hacer es ir a vender, amigos. ¿Sí? Vamos a la tienda, pero ojo con esto, amigos, no vamos a vender directamente desde el menú. Es decir, en el Farming 20 nosotros lo hicimos directamente acá, menú, vehículos, y le dimos a vender, vender, vender todo lo que íbamos a vender. Acá no, chicos, acá las reglas del juego cambiaron y para bien, amigos, para bien, porque el precio que tenemos aquí de venta lo podemos mejorar. Es decir, este Massey Ferguson acá me indica que lo puedo vender por 79.200, ¿vale? Que es el tractor ese. Pero, chicos, afortunadamente en este videojuego mejoraron algo bastante genial. Y es que nosotros lo vamos a ir a vender a la tienda donde nosotros compramos los vehículos. Sí, ahorita te vas a dar cuenta. Y bueno, para hacer eso de la mejor forma, lo que yo te recomiendo es abrir el mapa. Si no sabes cómo interactuar con el mapa, te recomiendo que veas el video de ayer, que te va a salir al final de este video, para que sepas cómo interactuar con el mapa. Bueno, acá nos vamos al apartado de los vehículos y vamos a seleccionar estos vehículos de a continuación. Amigos, vamos a mandar para la tienda este Massey Ferguson MF3070. Le damos a restablecer, perfecto. Luego, ese es el único vehículo que venderemos. Luego venderemos, amigos, este de aquí, que es el cabezal, atentos, el cabezal de la cosechadora. Le damos a vender. Luego de ahí, amigos, vamos a restablecer todo lo demás. La sembradora, luego también restableceremos el arado. Le damos a restablecer y luego de ahí también el remolque, chicos, le damos a restablecer.
Y ya estaríamos, amigos. Bien, ahora nos cambiamos a esta herramienta, al tractor que vamos a vender. Y lo que haremos aquí será acomodar todos los objetos, las herramientas que hemos restablecido, las vamos a acomodar en el circulito ese donde está la llave de ajuste, chicos. En esta de aquí, miren. Esta llave de ajuste que se encuentra en la parte de atrás del concesionario, de la tienda de vehículos y de herramientas. Acá es donde vamos a vender los vehículos, chicos, porque acá nos van a dar a nosotros un mejor precio de venta. Nos van a ofrecer más dinero por nuestras herramientas, así que vamos a poner todas las herramientas acá. Asegúrense, chicos, de que queden justo dentro del cuadrante ese amarillo que nos aparece ahí. Muy bien, amigos míos, y una vez que tenemos todos los vehículos ya cerca de aquí, de este sitio de venta, lo único que tenemos que hacer para vender es bajarnos del vehículo y posicionarnos encima de este logo. Ahí nos sale la flechita esa ahí abajito y le damos clic ahí y ya sería cuestión de vender todos los vehículos. Como te puedes dar cuenta, nos ofrecen mucho más dinero que el dinero que nos ofrecen en el menú de venta del menú principal. Ahora, vamos a venderlo todo, chicos. Le damos a vender. Vendemos esto también. Todo lo que está puesto aquí lo tienes que vender. Esto también. Y esto también, chicos. Perfecto. Ahora, como te puedes dar cuenta, hemos ganado 168.510 dólares y tenemos una suma total de 268.510. Y bien, amigos, ahora, ¿qué vamos a comprar? Empezamos comprando, primero que nada, chicos, el cabezal, ¿vale? ¿Cuál cabezal vamos a comprar? Hemos vendido el de la Deuce Far, pero a esa máquina le podemos poner el cabezal de la KC 3020 Terraflex de 7,5 metros, chicos, que es un cabezal que nos va a valer para no perder tanto tiempo cosechando y vamos a obtener ingresos un poco más rápido. Así que compramos eso de inmediato, ¿vale? Si tú le quieres poner el Combio Flex más adelante, no hay problema, pero de inicio no, porque cuesta 70.000 dólares y es muchísimo dinero. Bien, ahora lo que sigue es comprar un arado, chicos. Bien, yo les recomiendo, y no es que les recomiendo, es que le estoy mandando, amigos, a comprar este arado de aquí, Ecomat, ¿vale? Tú dirás, Eder, pero solamente son 3,5 metros de ancho. Bueno, amigos, pero acá las reglas del juego cambiaron, amigos. Este arado nos va a impedir que salga la mala hierba, amigos, sí. Y vamos a obtener un rendimiento de cosecha mucho mejor. En este videojuego Farming 23, el rendimiento de las cosechas varía según el tratamiento del terreno que tú des. En el Farming 20 esto no ocurría, al menos no en una gran escala como en este juego. Entonces acá sí hay que tener en cuenta eso. Y yo te recomiendo de inmediato este equipo, amigos. Le damos a comprar. Pero espera, no vamos a comprar uno, vamos a comprar dos, amigos. Porque ya estamos viendo de que tenemos un diámetro bastante pequeño de trabajo. Entonces con dos estará más que bien. Aparte tenemos dos tractores en nuestro garaje. Ahora, chicos, lo que sigue de aquí es atentos a comprar la sembradora. Yo les había dicho en los directos que compraran la Bandestar Rapid A800. Me disculpan, chicos, no funciona, no sirve, no es lo mejor, amigos. ¿Cuál es lo mejor para empezar en el videojuego? La Pottinger TerraSen C6F, amigos. Esta es la máquina sembradora para empezar, amigos. Esta siembra el cultivo que yo te voy a recomendar para que empieces, que al final vas a saber cuál es. Y también te ofrece la posibilidad de directamente, mientras estás sembrando, abonar la semilla, lo cual te va a ahorrar un muy buen tiempo. Aparte, es una herramienta un poco económica, 109.500 dólares, y tiene un diámetro de trabajo de 6 metros. No es tan pesada, con lo cual los tractores no van a sufrir, amigos. Bueno, le damos a comprar a esto, chicos. Lo tenemos comprado, perfecto. Y ahora, amigos, ya tenemos la sembradora y todo lo demás. Vendimos el remolque. Bueno, pues tenemos que comprar un remolque. Y el que yo les recomiendo de inicio, chicos, es este señor de aquí, el Rudolf. El Rudolf es el vehículo, el remolque que tú vas a necesitar para empezar. ¿Por qué? Porque con el cultivo que yo te voy a decir, que es el que tienes que sembrar de inicio sí o sí,
Vas a necesitar mucho almacenamiento para transportar tus granos, amigos, porque de verdad vas a producir muchísimo, muchísimo, amigos. Es más, te diría que comparas el AgroLinder, pero la verdad es que son $52.000 y no te quiero arriesgar tanto tu dinero porque vas a quedar un poquito corto, ¿vale? No es tanto, pero un poquito corto. Pero ya sabemos que mientras estamos produciendo y todo eso, tenemos gastos adicionales, sea de combustible, semilla y todo lo demás, ¿vale? Entonces, mejor es tener un poquito ahí de saldo en el banco que no tener nada o demasiado poquito. Entonces, el Rudolf es el indicado. Le damos a comprar y ya lo tenemos, chicos. Eso es todo lo que vamos a comprar, chicos. El cabezal, los 2 arados, la sembradora y el remolque Rudolf. Bueno, amigos, ahora como por arte de magia me he traído los vehículos para la tienda y ahora van a ver lo que sigue, chicos. Ojo, tienen que seguir este tutorial al pie de la letra, tienen que hacerlo como se los estoy indicando para que les vaya bien, chicos, ¿ok? Bueno, primero que nada ya tengo enganchado el tractor a este arado y luego voy a enganchar el otro tractor al otro arado. Ya sabemos que tenemos 2 arados. La verdad es que me parece muy bien que el juego nos haya dado 3 tractores de inicio. Oye, qué guapo, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahí está. Como pueden ver, tenemos los 2 tractores ya enganchados a los arados. Y ahora, ¿qué sigue, Eder? Bueno, te metes al mapa y lo que vas a hacer es irte para el campo número 3. Porque como te das cuenta, este campo necesita ser labrado. Está cosechado totalmente. Entonces, ustedes se van acá a trabajadores de la IA. Espérate que nos salimos. Entramos de nuevo. Tenemos el vehículo seleccionado. Le damos a ir a y seleccionamos ahí. Le damos confirmar posición y listo. Ese trabajador ya se va. Vamos a poner de inmediato el John Deere también. ¿A dónde va a ir este? Exactamente al mismo sitio, chicos. Solo que este lo vamos a colocar del otro lado, es decir, acá. Confirmar posición, confirmar rotación y se va, chicos. Muy bien, allá va. Perfecto. Ahora, amigos, tenemos todavía la cosechadora por acá. Y bueno, gente, esta cosechadora le vamos a enganchar directamente el cabezal, amigos, para ponerla a trabajar, porque ya sabemos de que el juego nos ofrece un campo directamente sembrado. Chicos, también les iba a decir de que no se preocupen por elegir cualquier mapa. Es decir, ahorita yo estoy en el mapa que está ambientado en Europa, pero tranquilo porque puedes elegir el que está ambientado en Estados Unidos, porque pues la verdad no hay ninguna alteración en ninguno de los 2 mapas. Ambos te ofrecen lo mismo, diría yo. El tamaño de los mapas creo que es muy igual, por no decir el mismo tamaño. Y bueno, si cambia algo, pues es lo muy mínimo. Salvo que este mapa de acá, pues los primeros campos que te dan gratis son un poco... tienen mucha montaña. Entonces quizás a los tractores se les dificulte un poquito. Pero si me lo preguntas a mí, en lo personal me gustó mucho más el el mapa de Amberstone, que está ambientado en Estados Unidos, diría yo. Me gustó bastante ese mapa, aunque este de acá de igual forma está muy pero muy precioso. Y bien, aquí de inmediato podemos poner a trabajar a nuestro amigo o bien podemos hacer esta tarea nosotros. Yo te recomiendo que la hagas tú para ahorrar dinero, pero pues te quedó bastante fondo, entonces puedes poner un trabajador. Y luego nosotros nos vamos acá a poner a trabajar a estos amigos que acaban de llegar, chicos. De inmediato nos vamos a poner manos a la obra porque con estos arados demoramos muchísimo. Pero estos son los arados que necesitamos, amigos, porque estos arados, como te lo mencionaba antes, no van a permitir que crezca la maleza y también nos van a dar muchísimo rendimiento adicional, amigos. Es que el videojuego es muy realista en comparación al Farming 20. Ahí le ponemos el ayudante para que haga la tarea rápido, en teoría, porque va a ir recto. Nosotros seguramente iremos un poco chueco, pero si tú crees que lo vas a hacer recto, pues hazlo y así te ahorras el ayudante. Bien, este de acá también lo ponemos de este lado. Y esta es la forma en la que vamos a trabajar nuestros campos de ahora en adelante. Con ambos arados, chicos. No puedes comprar otro tipo de arado. ¿Por qué? Porque primero, si tú compras otro tipo de arado, vas a tener que comprar entonces la fumigadora para regar herbicida y matar la mala hierba. Luego vas a tener que comprar
un arado de subsuelo, es que vas a tener que darle mucho más tratamiento al campo. Entonces con esta máquina vas a obtener muchísimo rendimiento y no vas a demorarte en otras cosas, ¿vale? Los procesos se simplifican. Bueno chicos, ahora que te he explicado lo del arado, vamos con lo siguiente. No nos olvidemos que hemos dejado una sembradora y un remolque acá en la tienda. Bien amigos, pues lo que vamos a hacer ahora a continuación, una vez que hayas terminado de arar, claro, pues te vas a ir al campo número 2 chicos. A ver, si mal no recuerdo es el 2, déjame verificar. Sí, es el campo número 2, el cual ya está labrado, pero amigos, antes de empezar te voy a decir otra cosa, ¿ok? Ok chicos, les explico algo. El terreno número 2 no está labrado con los arados que nosotros acabamos de comprar. Está simplemente labrado normalmente. Entonces, para mejorar la cosecha inicial, yo les recomiendo que se labren el terreno ese con el arado que acabamos de comprar. Porque como puedes ver, el arado que nosotros estamos haciendo es de un color un poco morado marrón. A ver, me corrigen en los comentarios el color ese, pero como pueden ver es un color bastante fuerte. Y el labrado normal es un color celeste tenue. Entonces chicos, para mejorar esa producción inicial, mejor árense también este terreno. Pero para efectos del video, como no estoy aquí haciendo un tutorial de cuál es la mejor semilla ni el más rendimiento, vamos a hacer esta cosa aquí de inmediato. Pero chicos, atentos, porque antes de sembrar la semilla, amigos, nosotros tenemos que fijarnos en unos puntos muy importantes, amigos míos. Sí, el Farming 23 vino sumamente realista, con sistemas que nunca antes habíamos visto. Y les informo de inmediato que para sembrar bien, para tener una buena cosecha, chicos, nosotros tenemos que fijarnos en dos aspectos primero. Primero que nada, tenemos que mirar los precios, amigos. Sí, vámonos al tema de precios, chicos, porque acá tenemos que ver el precio de la semilla que vamos a sembrar. ¿Cuál es esa, Eder? ¿Cuál es la misteriosa semilla inicial? Bueno chicos, al inicio del juego yo les recomiendo el sorgo, la nueva semilla de Farming Simulator móviles. Es el sorgo chicos, lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque amigos míos, ustedes no se imaginan la producción que da el sorgo. ¡Ostras! En los 3 campos chicos, ustedes van a tener un rendimiento de más de 35.000 libras o litros, como lo quieras llamar. Eso es muchísimo rendimiento, y si nosotros le damos a mostrar fluctuaciones del precio, nos podemos dar cuenta que llega a un máximo histórico de 1573 en enero. Entonces chicos, el sorgo es muy importante. Tú dirás, no Eder, siembra la haba de soja. Pero amigos, la haba de soja tiene muy poco rendimiento. Se vende muy bien, sí, pero necesitas sembrar muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder sacar un buen rendimiento. Y algunos dirán, Eder, la colza es mejor. Pero amigo, para iniciar yo, hazme caso, te recomiendo el sorgo. Hazme caso, amigo. Ya sé que la colza se vende muy bien, mira esos precios, muy bien. Alcanzan máximos de 2.188. Pero la verdad es que, amigos, no tiene el rendimiento que tiene el sorgo, amigos. El sorgo es como si alguien regara arena, amigos. Esto es increíble. El sorgo da muchísima producción. Así que, chicos, tenemos que fijarnos en las fluctuaciones estacionales. Vemos que el máximo histórico del sorgo es en enero, ¿ok? En enero es un buen momento para vender el sorgo, chicos. Ya vemos que antes de eso, pues la verdad no tiene un buen precio. Ustedes se tienen que guiar es por la raya verde que indica máximos históricos, ¿ok? Entonces, chicos, una vez que hemos visto el mes de enero, una vez que hemos visto el mes en el que más dinero da el sorgo, nosotros tenemos que planificar ahora, chicos, la siembra. ¿Por qué? Porque estamos en agosto y nos estamos dando cuenta de que faltarían muchísimos meses. Espera, estamos en agosto, es un buen mes para sembrar, porque la siembra y cosecha demora como 3 o 4 meses, no estoy muy seguro. Alguien en los comentarios dejará la información precisa. Pero sí, chicos, estamos en agosto, entonces ya nosotros estaremos cosechando cerca de noviembre. Y ahí pues simplemente guardamos la semilla en el almacenamiento un par de meses
y lo vendemos en enero, chicos. Pero también, amigos, es muy importante mirar un segundo punto y les hablo del clima, amigos. Ok, nosotros vamos a cosechar cerca de noviembre, algo por ahí. Estamos en agosto ahorita. Entonces tenemos que ver que en noviembre, por ahí o en diciembre, tenemos que cosechar esa siembra y no tiene que estar lloviendo, porque si está lloviendo no vamos a poder cosechar tanto si cosechamos lloviendo. Y si lo dejamos pasar, amigos, podemos correr el riesgo de perder nuestras cosechas. Entonces tenemos que planificar muy bien nuestra siembra. También tenemos que ver la hora en la que vamos a sembrar, que esté bastante soleado y que para tener buen rendimiento, chicos. Todo esto influye en el rendimiento de nuestras cosechas. Así que yo creo que puedo sembrar tranquilamente, cosecho en noviembre cuando no esté lloviendo. Porque ojo, si tú cosechas cuando está lloviendo, no vas a tener casi que nada de rendimiento, no vas a tener mucho fruto. Y bueno, amigos, una vez que ustedes ya tienen todo el campo sembrado, ya está todo preparado, listo para esperar la hora de la cosecha. Lo único que tienen que hacer, amigos, es venir acá, a donde está este signo de interrogación, y echarse la siesta, amigos. Ustedes aquí eligen el tiempo en el que quieren despertar. Si quieren despertar en la madrugada a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, 7, 8 o máximo 9 de la mañana. Aquí no podemos ser vagos y despertarnos a las 1 de la tarde. Bueno, y simplemente le dan a sueño, chicos. Y listo, ya que te echas tu siesta, pues despiertas en un nuevo mes, un nuevo día. Y bueno, ya sería el tema de la cosecha. A ver, chicos, quizás en medio de la cosecha el campo a ustedes les salga una información de que falta un poquito más de fertilizado. Entonces ya es opcional si ustedes quieren agregar un poco más de fertilización, si ustedes quieren, ¿no? Pero bueno, este campo pues no ha sido fertilizado todavía, no he pasado nada por acá. Entonces, amigos, una vez dicho todo eso, esa es la mejor forma de empezar en el Farming Simulator 23. Ya de aquí, tú en los comentarios me vas a agradecer más adelante que de verdad obtuviste muchísimos rendimientos, te fue muy bien y ahora tienes bastante dinero para tirar al aire, amigos, y comprarte esas maquinarias nuevas que tenemos en el juego, chicos. Así que pues nada, en los comentarios espero su apoyo, también en los likes espero su apoyo. Ya saben que para tirar semillas simplemente se vienen aquí, le dan a la primera abonadora, iniciamos. Cargamos el abono. Una vez que terminamos el abono, empezaremos también con la semilla, chicos. Amigos, la verdad es que Farming Simulator 23 está muy cargado de contenido y es lo mejor de todo para nosotros en móviles, muy realista. Ya sé que la gente de computadora dirá, nada, que va, eso no está realista, nada. Pero acá en móviles es lo mejor que tenemos hasta el momento, chicos. Sin más, nos vemos en la próxima. Si se me escapó algo, déjamelo en los comentarios y yo trataré de responderte. Nos vemos en la próxima, amigos. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Chao, bye bye. A disfrutarse el juego.